Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el encuentro número 5, la tercera semana de este curso de automatismos y programación. Vamos a hacer un repaso de los últimos componentes que hemos visto la semana pasada. Así que vamos a compartir pantalla para presentarles el material con el que estuvimos trabajando. ¿Sí? Les voy a pedir que todos accedan al Tinkercad, porque vamos a trabajar con algunos ejemplos, tratando de reforzar lo que hemos visto la semana pasada. ¿Sí? Recordemos que hemos presentado la posibilidad de entradas y salidas a través de una consola que se la conoce como monitor serie o monitor serial, y que es la posibilidad que tenemos de interactuar a través de la conexión con el cable USB, la posibilidad de interactuar entre la PC o la notebook o el dispositivo con el que estemos conectados a la placa Arduino, ¿sí? Y la plataforma Arduino. Básicamente lo que hacemos es intercambiar información, datos, enviando y recibiendo desde y hacia la placa Arduino. El programa está corriendo en la placa Arduino, de tal manera que, por ejemplo, acá, en este ejemplo, lo que estamos haciendo es mostrar por el monitor serial, con esta acción, serial print line, que son las dos posibilidades de mostrar algo acá en esta parte del monitor serial, donde se puede visualizar, ¿sí?, los datos que se reciben desde el programa que está corriendo en la placa Arduino. ¿Sí? Bueno, de la misma manera se puede también enviar datos. Para ello tenemos acá esta parte, ¿sí?, donde ahí justamente dice enviar. Ahí podemos escribir una secuencia de caracteres y se puede enviar uno por uno en forma de una secuencia, ¿sí?, de una cadena o secuencia de unos y ceros. Bueno, estuvimos viendo esto, ya ahora lo vamos a repasar con algún ejemplo. Presentamos tres componentes nuevos. El LDR, que es una resistencia variable con la intensidad de la luz. Vimos el módulo de micrófono como un sensor de sonido, o sea, no es el objetivo de este módulo de micrófono captar y grabar señales de audio, sino captar sonidos, sobre todo sonidos muy breves y sonidos intensos, ¿sí? De tal modo que se pueda distinguir entre el silencio y un sonido determinado como sensor. ¿Sí? Y por otro lado, hemos presentado el relevador como un dispositivo electromagnético que nos facilita, nos permite manipular dispositivos de potencia. Los dispositivos de potencia son aquellos que
consumen determinado nivel de energía eléctrica que no se los puede manejar en forma directa desde la placa. Además, por cuestiones de seguridad, también se puede utilizar como una aislación entre la parte de control y la parte de potencia propiamente dicha, como hemos estado viendo la semana pasada. El desafío justamente trata sobre el control de una lámpara de 220 voltios, una lámpara común, como las que tenemos en cualquier domicilio. Ahí tenemos el módulo, tal como lo podemos encontrar a nivel comercial. Bien, y el pequeño proyecto que es básicamente lo que les estamos pidiendo que hagan, controlar el encendido de una lámpara a través de la placa Arduino con el relé, pero con un sensor que es el sensor de sonido simulado con un pulsador en el Tinkercad, porque no disponemos de sensor de sonido en el Tinkercad, ¿no? Bueno, hasta acá un repaso de lo que estuvimos viendo en la última clase, como para retomar. Y bueno, ahora les voy a pedir que alguno de ustedes comparta pantalla con el Tinkercad para que planteemos un pequeño ejemplo y entre todos podamos reforzar estos conocimientos, ¿sí? Porque lo más importante es que ustedes puedan primero replicar lo que estamos viendo en las clases y después puedan resolver problemas y desarrollar los circuitos y los programas. ¿Quién quiere comenzar? Cualquiera, por favor, que me colabore. Yo les había anticipado que necesitamos... Ahí está, perfecto. Muy bien. ¿Quién está compartiendo? Ah, Mariela. Bien, Mariela Vargas. Perfecto. Bueno, Mariela, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar a la parte del Tinkercad de Circuit, porque ya sabemos que el Tinkercad tiene básicamente dos opciones. Una para el diseño 3D y otra para la simulación de circuitos, ¿no? Entonces, ahí si vos te dirigís a la página principal, ahí arriba si haces clic en el cuadradito de colores que dice Tinkercad, ahí, si vos haces clic ahí, vas a ir a la página principal, ¿sí? Entonces ahí tenés que entrar en la opción que dice circuitos. Ahí. Perfecto. Muy bien. Y vamos a ir al botón crear nuevo circuito. Bien. Bueno, lo que quiero que hagamos como un refuerzo de lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? En primer lugar, vamos a probar lo que es el monitor serial, ¿sí? Para poder hacer cualquier programa, tenemos que tener por lo menos la placa en el editor de circuitos, ¿sí? En la parte donde se construyen los circuitos. Así que vas a
seleccionar, cerralo a esa ventanita porque es como una publicidad del mismo Tinkercad que te dice que está disponible el nuevo componente. Cerrala, hacele clic en la crucecita de esa ventana. De la ventanita, no, abajo, donde dice nuevo componente. ¿Ah? Ahí donde dice nuevo componente. Esta. Sí, esa. Bueno, entonces dirigite al panel de la derecha, ahí arrastralo a la plaquita Arduino, donde está la plaquita. Fíjate, ahí está la placa Arduino. Ahí arrastrala, ahí está, y soltala, ahí está, perfecto. Bueno, ahí ya está, ya tenemos la placa y es lo mínimo que necesitamos para poder hacer un programa. Y si no, no te permite entrar al editor de programa. Entonces ahora vas a hacer clic en código. ¿A dónde estaría eso, profe? Código está arriba, si vos te fijas en las opciones, dice código. Ahí. Perfecto. Muy bien. Ahí hace clic. Bueno, por defecto, entras a lo que es el código en bloques. ¿Sí? Está el código en texto y el código en bloque. Bueno, ahí vas a hacer clic en bloques más texto para que podamos ver simultáneamente las dos posibilidades. ¿Sí? Bien, por defecto te aparece ahí la secuencia de bloques de lo que se llama el blink, ¿ah? O sea, el parpadeo del LED. Así que arrastrarlo a todo ese bloque hasta donde está el tachito de basura para borrarlo. ¿Ah? No, el bloque ese que está ahí en medio, es todo ese bloque, exactamente. Todo eso lo vamos a borrar. Ahí está. Si vos te fijas a la derecha, en el código de texto, ¿sí? Que es el lenguaje Arduino, prácticamente se ha borrado todo, te ha quedado únicamente lo que sería el esqueleto del programa, que mínimamente tiene que tener el setup y el loop. ¿Sí? Si vos observás, lo único que te ha quedado ahí es un delay, que normalmente uno siempre, como yo ya expliqué, pone un delay para estabilizar la medición de algún sensor o para simplemente retardar el bucle, que es un bucle infinito, el loop. ¿Sí? Bueno, pero ahí estaríamos ya en cero. ¿Ah? Ahí podríamos empezar a hacer las pruebas con el monitor serial. Si trabajamos con bloques, fíjate en entrada, a la categoría entrada, ahí está. Hace clic en entrada. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos todas las entradas. ¿Sí? A ver, disculpen que voy a... Ahí está. Para que la amplía la pantalla para que en la grabación se vea mejor. Bueno, ahí tenemos todas las posibilidades de lo que serían entradas. Y dentro de esas posibilidades está la posibilidad de leer de la serie, dice. Si vos te fijas, hay un bloquecito que dice leer de la serie. ¿Sí? Leer de la serie quiere decir leer desde el monitor serial. ¿Sí? Así que ese arrastralo y ponelo ahí en el panel de edición de la derecha. En el panel ahí está el panel de edición del programa. El otro panel es para armar el circuito. El panel que está a la izquierda es para armar el circuito y el que tenés ahí a la derecha es para armar el programa. ¿Sí? Bien. Bueno, por la forma que tienen estos bloques, esa forma rectangular ovalada, no son bloques de acciones,
que se puedan ejecutar en forma directa, sino que tienen que combinarse con otro bloque. ¿Por qué? Porque leer de la serie lo que va a hacer es devolverme el carácter que ha leído desde el monitor serial. Si vos te vas abajo, ahí donde dice monitor en serie, fíjate en la parte de abajo, hacele clic ahí a donde dice monitor en serie. Perfecto, ahí hacele clic. Bueno, ahí tenemos en esa barrita de abajo, en ese recuadro de abajo, ahí podemos escribir. Si vos te acercas con el mouse, le haces clic ahí en ese rectángulo de abajo, ahí hace clic, ahí podés escribir. Escribí, por ejemplo, escribí hola. A ver. Bueno, está bien. Cualquier secuencia de caracteres. Bien. Cuando estemos probando el programa, esa va a ser la forma de introducirle para que el programa me envíe y pueda visualizar en el monitor serial lo que yo he introducido en esta línea. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Y a dónde va a aparecer cuando yo muestre algo por el monitor? Y bueno, va a aparecer en el rectángulo de arriba. ¿Sí? Ya lo vamos a visualizar. Perfecto, bueno, volvamos entonces al panel. El bloque leer de la serie me va a devolver un carácter. Por ejemplo, el primero que tenemos ahí es la H. ¿Sí? Si esto ya se estuviera ejecutando, me devolvería la H, y si yo repito de nuevo, me devolvería la O, y si vuelvo a repetir, me devolvería la L. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo sería? Se va leyendo uno por uno los caracteres cada vez que yo ejecuto leer de la serie. Pero para poder leer, ¿sí? Para poder leer, tiene que haber algo escrito ahí. Si no tengo ningún carácter escrito, no va a ser válida la lectura. Entonces hay otro modulito que, si vos te fijas ahí, dice número de caracteres de serie disponible. ¿Mm? ¿Lo estás viendo al bloque? ¿En dónde sería, profe? Ahí, fíjate, ahí dice número de caracteres de serie disponible. Me sale leer pasador analógico, grado Bueno, C0. fíjate, ya lo vas a encontrar. Seguí leyendo. Dice, Ahí está. ahí está. Ese. Arrastralo y lo dejé. Siempre se tiene que arrastrar entonces, profe, a ese lado, digamos. Claro, exactamente. ¿Sí, sí? Bien. Por supuesto que así con esos bloques sueltos no vamos a hacer nada, pero los dejemos ahí porque los vamos a usar, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de ese bloque número de caracteres de serie disponible? Y bueno, lo que me devuelve como valor ese bloque es justamente el número de caracteres que yo he escrito en la barra del monitor serial. ¿Sí? Si no tengo nada, me va a devolver un valor 0. Por lo tanto, yo para poder leer tengo que trabajar con una estructura condicional que verifique que esa cantidad de números es mayor que 0. ¿Dónde están los bloques de control? Son los de color naranja. Ahí está. Bueno, abramos y busquemos el selectivo, que está más abajo. Si te desplazas. Ahí el condicional o selectivo es el que dice sí, entonces. Entonces. No, el de arriba, sí. Porque tenemos uno que sí entonces y el otro sí entonces sí no. Son dos bloques condicionales. Perfecto. Bueno, aquí en ese bloque vamos a colocar la condición. Y la condición, yo te pediría si puede cerrar el micrófono.
mientras no hable para que no sé quién es ese hermoso bebé que está un poquito inquieto. Profe, ¿lo puede silenciar usted? Ah, sí, sí, bueno, perfecto, a ver, no hay problema. No hay problema. Bueno, listo, no hay problema, nada más que ahí ya estamos más tranquilos. Bueno, entonces, el bloque sí requiere que le pongamos una condición en ese hueco que tiene tipo rombo. Bueno, ahí vamos a tener que poner una condición. Las condiciones son operaciones matemáticas, así que tenemos que ir al bloque matemáticas, ¿sí? Ahí a matemáticas, son de color verde, y la condición va a ser la de el operador relacional, que son las comparaciones, ¿sí? Ahí tenés un rectángulo con puntas que dice 1 menor que 1. ¿Sí? Bueno, ese arrastralo y ponelo en el hueco que tiene ahí, en ese hueco. Si vos lo arrastrás para la derecha, se va a insertar. Ahí, ahora un poquitito más para la izquierda. Ahí, soltarlo. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo que tenemos que poner en el lugar del primer 1 es justamente el número de caracteres de serie disponible. O sea, el bloquecito es el número de caracteres de serie disponible, arrastrarlo hasta el primer 1, ¿sí? Para que lo comparemos con 0. ¿Se entiende? Profe, ¿cómo me dijo? Sí. El bloque número de caracteres de serie que tenés ahí lo tenés ahí en el panel. ¿Te acordás que lo arrastramos ahí? Sí, profe. Bien. Ese bloque, número de caracteres de serie, arrastrarlo hasta el primer 1 de la comparación. Tenés que bajar hasta el bloquecito número de caracteres de serie. Bueno, ahí podés seleccionar mayor si querés, está bien. Ahí selecciona mayor. Bueno, pero tenés que arrastrar el bloque. Lleva el mouse hasta el bloque número de caracteres de serie, el bloque morado, el redondo, el rectángulo ovalado. Ay, este. Ese. Ahí Ay. arrastralo hasta el primer 1. Para Aquí. insertarlo ahí, tenés que moverte hacia la derecha hasta que se Ah, ilumine. Ahí está. Perfecto. buenísimo. Bueno, bien. Bueno, y en el segundo 1 vas a poner 0. Para desplazarte tenés ahí la barrita. Perfecto. Bueno, ahí escribí directamente el número 0. Bueno, entonces ahí ya tenemos planteada la condición. Cuando el número de caracteres, serie disponible, sea mayor que 0, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que queremos hacer es leer ese carácter. ¿Pero qué vamos a hacer con ese carácter? Porque ¿para qué vamos a leer el carácter? Para hacer algo. ¿Qué podríamos hacer con ese carácter? A ver, les pido a todos que participen, ¿sí? Porque lo que yo pretendo es que todos entiendan lo que estamos haciendo, ¿sí? Y también que se imaginen situaciones en las que podemos utilizar esto. ¿Para qué podría servirme que yo lea un carácter desde... Bien, ahí Ivana me dice para mostrarlo en la pantalla. Perfecto, bueno, supongamos que yo simplemente quiera mostrarlo en la pantalla. Muy bien, entonces, ¿cómo haríamos eso? Tendríamos que ir a las salidas para
para sacar el bloquecito correspondiente, ¿sí? Ahí en la opción salida, es decir, en la categoría salida de bloques, ahí en salida, fíjate que hay un bloque, ¿sí? Más abajo, está más abajo, desplazate para abajo, que dice imprimir en el monitor serie. Ese bloque arrastralo y ponelo adentro del condicional, adentro del bloque naranja. ¿Dónde está el 0, profe? No, porque ese ya Acá, está. No, dentro ahí, en el acá. hueco que tiene, ahí. Sí, si Aquí. lo desplazas un poquito para que puedas ver mejor, desplazalo para Ah, ahí. y ahora entiendo. Es como un Ahí. rompecabezas. Exactamente, esto está hecho con ese objetivo de facilitar la construcción de las estructuras. ¿Sí? Porque si ustedes van viendo, si ustedes observan el código, porque es importante que vayamos ya asimilando el código. ¿Sí? Bueno, vamos a completarlo y después lo vamos a analizar el código. Bueno, si yo simplemente lo que quiero hacer es mostrar en el monitor serial, ¿sí? Línea por línea, porque fíjense en que ahí tengo la opción de nueva línea. Desplazate con la barrita hacia la derecha para que veamos lo que está a la derecha. Ahí está. Dice, ¿con nueva línea o sin nueva línea? Si yo lo pongo con nueva línea, va a saltar a la línea siguiente cada vez que escriba un carácter. Y si yo le pongo sin, va a escribir todos en la misma línea, no va a saltar a la otra línea. ¿Sí? Probemos sin, déjalo así sin. Perfecto. Ahora arrastra leer el bloque leer de la serie directamente a donde, ahí el bloquecito lo tenés ahí, ese, arrastralo a donde dice Hello World. Bien, ahí. Bueno, ahí ya tenemos un pequeño programa y ahora analicemos el código antes de ir a simularlo. ¿Qué es lo que dice el código? El código, recuerden que me refiero código siempre al texto, ¿no? Lo que pasa es que los dos son códigos. Uno es un código en bloque y el otro es un código en texto, pero normalmente se le dice código al texto. Bueno, el lenguaje Arduino requiere de esas dos partes, de esos dos módulos, de esas dos funciones, la setup y la loop. ¿Sí? En el setup, fíjense en qué es lo que qué instrucción se ha puesto en el setup. ¿Mm? A ver si se está entendiendo. Adentro del setup, ¿qué función hay? ¿Qué instrucción? ¿Qué dice dentro del setup? ¿Mm? Número de caracteres. No, estamos leyendo Sería, del texto, es que ¿no? A ese ver, serial Begin, profe, sí, serial punto, 9600, entre paréntesis, exactamente, punto y coma. serial.begin y entre paréntesis 9600. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esa es una orden que se está dando para que se habilite, para que inicie la comunicación a través del cable USB. Y el 9600 es la velocidad de transmisión. Son baudios, es decir, bit por segundo. ¿Sí? 9600 bits por segundo, porque se acuerdan en el esquema que vimos en la diapositiva que la transmisión serial se va transmitiendo los bits uno atrás del otro. Bueno, la velocidad con la que se transmite es lo que yo estoy poniendo ahí entre paréntesis. Bien, serial, la palabra serial ahí está identificando lo que se llama un objeto que me va a permitir comunicarme a través de esta consola de entrada-salida. ¿Sí? Por lo tanto, serial tiene una función que se llama begin.
que es la que inicializa el proceso, es la que da comienzo a la comunicación. ¿Sí? Bien, y dentro del loop, ¿qué tengo? A ver si se interpreta. Esto, profe, sería el available. Bien, pero antes de eso hay una palabra clave, if. If. Bueno, ese es el condicional que sería el bloque naranja. ¿Se entiende? Ah, sí, sí. If, que sería si, ¿no es cierto?, en español. If, traducido sería el sí condicional del inglés, porque el sí también en inglés es yes, pero bueno, pero ese es otro sí. Es un sí afirmativo. Pero el sí condicional, cuando uno dice si se cumple tal condición, bueno, en inglés se utiliza la palabra if. If, entre paréntesis, se coloca la condición. Y fíjate cuál es la condición en los bloques. La condición en los bloques decía que el número de caracteres de la serie disponibles sea mayor que 0. Y bueno, eso es lo que hace la función available. La función available lo que me devuelve es la cantidad de caracteres que hay en la consola, en la entrada de la consola serie. Si es mayor que 0, entonces se va a ejecutar la orden print. ¿Sí? Todas estas funciones, begin, available, print, están dentro de lo que es el objeto serial. Por eso es serial.begin, serial.available, serial.print. ¿Se entiende? Bien. Y lo que tenemos adentro de serial print es justamente la otra función de serial, que es read, y que corresponde al bloquecito leer de la serie, al bloque violeta ahí en el programa en bloques. Serial read lee un carácter, ¿sí? Donde dice leer de la serie. Eso es lo que hace leer de la serie. Es lo mismo que read en el texto. Bueno, y el delay 10, eso ya dijimos que es un delay que siempre es conveniente poner para que se estabilice, por un lado, la medición que se esté haciendo, o para ponerle una pausa y que no sea tan rápido la repetición del loop, ¿sí? Para que uno pueda ir muchas veces visualizando el paso a paso. Bueno, perfecto. Ahora vayamos, le hagamos clic a iniciar simulación ahí arriba, donde está el icono de play. El triangulito que lo asociamos siempre a play. A la derecha arriba. A la derecha, ahí está. Iniciar simulación. Perfecto. Hacele clic ahí. Muy bien. Y ahora vayamos abajo a donde está el monitor serial y hace clic en enviar. Hay un botoncito que dice de enviar a la derecha, abajo a la derecha. Fíjate. Esto. Abajo, abajo del todo, abajo del todo. Ah, esta enviar. Enviar, ahí. Perfecto. Le hago clic. Sí, hacele clic. Bueno, a ver. Vamos a ver qué es lo que pasó. ¿Qué es lo que me está mostrando ahí? A ver. Porque no era lo que deseábamos. Bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Ahí hace clic en borrar para que borremos y empecemos
con otra serie. ¿Sí? Bueno, vamos a poner un solo carácter. Pongamos la letra H nada más. Ahí en la barrita de escritura, ¿no? Ahí, H. Y pone enviar, hacerle clic en enviar. Bien. ¿Qué es lo que aparece ahí? Un número. Nosotros esperábamos que aparezca la letra H, ¿verdad? ¿Y qué es ese número? ¿Qué es ese número? El carácter. Es el código ASCII, el código interno, en decimal, el número 104, correspondiente a la letra H. Ustedes saben que cada carácter en el computador se almacena con un código numérico, porque en definitiva todo se almacena con unos y ceros, con bits. Pero bueno, acá estamos frente al código en decimal correspondiente a la letra H. ¿Sí? Si nosotros ahora andar al programa en bloques y en vez de sin ponerle con, para que lo podamos ver uno por línea. Ahí ¿En dónde me dijo que? No, en el bloque, en el programa en bloques. En el programa que ya lo tenés ahí armado, no busques cosas. Ahí, fíjate donde dice sin, ponele con. Donde dice nueva línea, ¿te acordás que le pusimos sin? Sí. Ahí ponele con. Perfecto. Bueno. Entonces ahora, de nuevo, iniciar la simulación. Ahí está. Y vayamos ahora a la línea de abajo y escribamos ahora, bueno, escribamos la letra A, deja un espacio y el dígito 0. Bueno, ahora pone enviar. Ahora pone enviar y veamos lo que ha pasado. Bueno, para empezar, como no lo borramos al 104, apareció el 97 a la par del 104. Pero como ya le hemos puesto que baje una línea, que cada vez que escriba salte una línea, los otros ya están en una línea distinta, ¿no? Bueno, 32 y 48. ¿Qué será el 97? Y bueno, el 97 es el código de la A. ¿Qué es el 32? El espacio. El espacio. Exactamente, el espacio en blanco también tiene un código. Y el 48 es el código del 0. Perfecto. Bueno, eso es lo que hace, ¿no? Bien. Si nosotros trabajamos con el código, directamente el texto me refiero, podríamos visualizar los caracteres. Todo depende de cómo los representemos. ¿Sí? Si los representamos como letras o los representamos como números. Pero lo importante es que se entienda cómo funcionan las 3 instrucciones, que son en realidad 3 funciones del monitor serial, ¿sí? Que son el begin, el available, el print o println y el read, ¿no? En realidad son 4. ¿Sí? Sí, adelante, Ivana. Bueno, muchas gracias. Ya podés dejar de compartir, así puede participar alguien más. Bueno, ahí está. Muchas gracias, ¿no? Bien, sí, me decías, Ivana, una pregunta, sí.
¿Qué es lo que... no, lo que pasa es que por el monitor, si vos ingresás, siempre te va tomando carácter por carácter. Así que si vos pones 48, te va a tomar el 4 como un carácter y el 8 como otro carácter. Y te va a devolver el código del 4 y el código ASCII del 8. ¿Sí? Hay otras formas de poder ir armando secuencias, pero eso ya desde los bloques se complica. Cuando ya trabajemos con texto puro, que de a poco vamos a ir trabajando con el lenguaje ya Arduino, hay una manera de poder concatenar los caracteres que yo introduzco y armar cadenas. Esas cadenas pueden ser textos o pueden ser números. Y ahí sí, si vos escribís 48, trabajando con esas instrucciones del lenguaje Arduino, se puede leer como un número el 48. ¿Se entiende? Pero no es directo, no es tan simple. Perfecto. Lo que ocurre es que normalmente lo que uno hace cuando trabaja con el monitor serial es hacer algún control a través de los caracteres que introduce. ¿Sí? Entonces, si uno introduce un carácter para que el programa ejecute alguna funcionalidad, y si introduce otro carácter para que haga otra cosa, ese es más o menos el uso normal. Pero efectivamente también se puede utilizar para introducir parámetros, ya sean numéricos o textuales, para que el programa con esos valores haga algún proceso. ¿Sí? Bien, bueno, ¿quién quiere continuar ahora? Vamos a trabajar con uno de los componentes que hemos visto. Así que les pido que otro de ustedes se comparta pantalla y vamos a ir a ver el LDR, que fue el primer componente que hemos visto. Así armamos un ejemplo con el LDR. Cualquiera, por favor. No tiene mucho sentido que yo siga mostrándole cosas. Podría yo abrir el Tinkercad y mostrarle y armarle y hacer todo, pero no van a aprender de esa forma. Por eso es importante que ustedes tengan el Tinkercad, que es la herramienta con la que estamos trabajando, y participen. Ahí está. Bueno, muy bien, Hugo, muchas gracias. Bueno, lo que vamos a hacer es un ejemplo sencillo, ¿sí? ¿Vos manejás el código textual o preferís trabajar con bloques? No sé si... Código, algo que estuve practicando y por ahí le agarro la mano, por ahí me pierdo, pero me pierdo peor con el bloque. Se escucha muy bajito, Hugo. Que con el código estuve practicando, Ah, bien. pero por ahí me pierdo. Y en el Bueno, bueno. bloque, al bloque directamente no lo entiendo. Ah, bueno. Con el bloque no has practicado. Sí, practiqué, pero no ejecutaba lo que yo le decía que ejecute. Ah,
Bueno, vamos a ir viendo paralelamente, ¿ah? Por lo menos por esta semana vamos a trabajar con bloque y visualizando el texto, ¿sí? Bueno, vamos a armar primero un pequeño circuito, ¿sí? Así que salgamos del código. Ubica dentro de los componentes lo que sería el LDR. Bueno, perfecto, está bien. Está bien la protoboard, siempre es conveniente. Bien, ahí donde dice fotoresistencia, ese es el LDR, donde dice fotoresistencia. Perfecto. Bueno, bueno, ya que estamos ahí en la protoboard, acercarlo al dispositivo, a la protoboard, al LDR, ahí está. Y ahí está. Ahí ha quedado ya, digamos, pinchado en dos de los pines de la protoboard, ¿sí? En dos de los agujeritos de la protoboard. Perfecto. Perdón. Bueno, sí. ¿Se puede conectar en cualquiera? Sí, En cualquiera. lo que sí tienen que tener en cuenta es que así como está la protoboard en esa posición, las líneas verticales están conectadas entre sí, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo que conectar un pin en una línea y otro pin en otra línea, pero es indistinto en cuál. No hay problema, ¿sí? Perfecto. Es decir, fíjense en que las líneas están numeradas, ¿sí? Se dan cuenta que están numeradas con letras y con dígitos. Dice 1, 2, 3, 4, etcétera, A, B, C, D, E. Bien. Bueno, eso es para facilitar ubicar las conexiones. Bueno, ahí está conectado entonces en la línea 25 un pin y en la línea 26 el otro pin. Bueno, para poder trabajar, si ustedes se acuerdan, si no, bueno, pueden ver ahí el material, necesitamos una resistencia. Así que vamos a buscar ahí en los componentes que está al principio. Lo primero que hay son las resistencias, ahí está. Vamos a arrastrar una resistencia le vamos a poner 10 kilos. Ahí 10, perfecto. Ese es el valor típico con el que se trabaja para el LDR. Y vamos a conectar un pin de la resistencia, acercarla a uno de las líneas 26, a la 26, por ejemplo, ahí está, perfecto. Ahí quedó conectada, ¿sí? Y podemos sacar un cablecito de la línea 30 y llevarlo hasta GND. De la línea, no. Vamos a hacer una cosa, digamos, prolija. No, te explico. Lo vamos a poner en la línea horizontal que dice menos, que sería el GND. Bien, eso es para que vayamos aprendiendo a trabajar en forma ordenada, prolija, porque cuando ya se ponen muchos componentes, si uno quiere conectar todo en los pines del Arduino, sobre todo los pines de alimentación, queda muy engorroso y en algunos casos no es posible, porque tenemos poquitos pines de alimentación en la placa. Entonces, ahí está, muy bien. Vamos a poner la línea horizontal que tiene el signo menos, eso es para GND. Yo podría usar cualquiera, por supuesto, pero es para que, como norma, como estándar, esa línea se la tiene que utilizar como GND. Y la línea roja, que tiene el signo más, ahí hay que conectar los 5 voltios. Entonces vamos a sacar un cablecito de los 5 voltios y lo vamos a llevar
en lo posible con ángulos rectos. ¿Sí? Ahí está, perfecto. Y le vamos a poner el color rojo. Muy bien, perfecto. Ahí estamos respetando ciertas normas de los circuitos. ¿Sí? Bien, de tal manera que el otro pin de la LDR lo vamos a conectar justamente a la línea de 5 voltios, o sea, la línea roja de la protoboard. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta acá? Lo que tenemos hasta acá es un circuito con dos resistencias. El LDR, que es variable, y la otra resistencia, que es fija. En el punto medio de ambas, en el punto medio de la conexión, sí, está bien, es lo mismo, perfecto. Bueno, es lo mismo porque todos los puntitos de la línea 25 están conectados. ¿Se entiende eso? Todos los puntitos de la línea 25 o de la línea 30 están conectados. Así que da lo mismo ponerlo en cualquiera, queda tal vez más prolijo así como vos lo estás haciendo, ¿no? Perfecto, bien, entonces decía que el punto medio de las dos resistencias, donde están conectadas las dos resistencias, de ahí vamos a sacar un cable para conectarlo en el pin, lo vamos a poner en el pin 1, que nos queda ahí muy a mano. ¿Mm? Perfecto. Bueno. Perdón, disculpen, voy a hacer un cambio. Lo vamos a conectar en el pin 1, pero de la parte analógica. Así que llévalo. Ahí está, ahí. Muy bien. ¿Mm? Perfecto. ¿Por qué de la parte analógica? Porque lo que vamos a medir es una tensión variable que puede ir entre un rango continuo de valores, o sea que va a ser un valor analógico lo que vamos a leer. Porque de acuerdo a la intensidad de la luz, el LDR va a tener una resistencia u otra, va a ir variando la resistencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan si disminuía o aumentaba con la luz? O sea, si hay más luz, ¿la resistencia del LDR aumenta o disminuye? ¿Se acuerdan de eso? ¿Disminuye, profe? Disminuye. Muy bien, disminuye. Perfecto. Bien. Entonces, ahí vamos a poder leer el valor de ese punto medio, que va a ser una tensión entre 0 y 5 voltios. ¿Sí? Fíjense en que cuando el LDR esté iluminado, la resistencia va a ser muy bajita y la tensión esa se va a acercar a 5 voltios. En cambio, cuando esté oscuro o poco iluminado, el LDR va a tener una resistencia muy alta y la tensión que vamos a medir con el cable ese amarillo se va a acercar a 0. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo va a funcionar? Perfecto, vayamos al código ahora. Bien. Vamos a mostrar por el monitor serial. Sí, hay que borrar siempre ese código inicial que es el del blink. Vamos a mostrar, a ver, ¿cuál es la idea del pequeño ejemplo? Quiero ver los valores de esa entrada analógica a 1 por el monitor serial. Simplemente quiero verlos. ¿Mm? ¿Qué tendríamos que hacer? Leer de la serie. Fíjense que yo no voy a introducir por el monitor serial ningún valor. Lo sino tendría voy que visualizar. Claro, así que es una salida lo que voy a hacer. Tengo que
imprimir en el monitor serial. ¿Sí? El bloquecito que dice imprimir en el monitor serial. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Si van viendo el código, en el código se ve claramente que el print ln, ¿sí? Porque está con la opción con. Si yo le pongo sin, queda print, sin el ln. ¿Sí? Pero pues dejemos con. La dejemos con para que vaya mostrando un valor por línea. Bien, ¿y qué es lo que quiero mostrar? No quiero mostrar Hello World, que es por defecto lo que me aparece ahí. ¿Ah? Hola mundo. No, no quiero eso. Quiero ver el valor que leo desde el pin A1. Entonces tengo que ir ahora sí a entrada. ¿Y con qué bloque leo un valor analógico? Y bueno, con ese, ¿no es cierto? Que dice leer pasador analógico. Perfecto. ¿Y cuál es el pasador o pin? El A1. Así que con ese pequeño programa yo voy a poder ver, ¿sí? Cada vez que varíe el LDR voy a ir viendo el valor. Pero como va a pasar tan rápido, porque fíjense que esto está dentro del loop, y el delay ese de 10 que está por defecto no va a ser suficiente, vayamos a control y le pongamos una pausa, un esperar, ¿sí? Que sería el delay. Esperar está arriba, ahí. Le pongamos por lo menos un esperar de 200. Por lo menos 200 milisegundos. Perfecto. 200. No sé si escribiste 200. Ahí está. Bueno, ahora vayamos a... Vayamos a... No. Ah, perdón, sí, milisegundos, sí. Sí. Sí, no, 200 segundos va a ser mucho. Bien, milisegundos, sí. Bien, perfecto. Ahora, arrastra todo el circuito, arrastralo un poquito hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Porque si no, no nos va a tapar. El circuito, no, el circuito. Ahí está. Ahí está bien, perfecto. Bueno, ahora abramos el monitor serial. Hace clic en monitor serial ahí abajo. Ahí. Perfecto. Y ahora sí simulemos. Iniciar simulación. Ahí está. Bueno. ¿Qué es lo que me está mostrando ahí? Fíjense en que va corriendo con esa pausa de 200 milisegundos. ¿Qué me está mostrando? El valor que tiene por defecto, ¿sí? 54, que es un valor que me muestra como proporcional a la tensión. Recuerden que cuando yo leo un valor analógico, se convierte a número porque dentro del microcontrolador hay un conversor analógico digital. Me convierte el valor analógico en un número, que por defecto va entre 0 y 1023. ¿Sí? Por defecto va de 0 a 1023. Me muestra 54, o sea que es un valor muy bajito. Eso quiere decir que por defecto el LDR está muy iluminado. Bueno, acércate con el mouse al LDR. Acércate con el mouse al LDR. Ahí, hacele clic. Ahí te aparece una barrita que vos podés desplazarla. Ahora desplazate para la luz. Ahí está. Fíjate que ahí se fue. Perdón, yo decía recién que estaba muy iluminado. No, al revés, está muy oscuro, ¿no? Bueno, ahí está muy iluminado. ¿Y qué valor nos da? 974. Bueno, ese es el máximo. ¿Sí? Ese es el máximo. Porque no va a quedar en cero la resistencia. ¿Sí? Siempre queda una pequeña resistencia. ¿Sí? Pero ese sería un extremo. Si ahora la pones en el medio a la barra,
eso simula que hay una iluminación, bueno, más o menos, ¿no? Media. Y bueno, y ahí baja un poco, ¿no es cierto? Si vos lo vas bajando, y bueno. Bien, fíjense en que no es lineal la variación, ¿sí? No es lineal la variación del LDR. Eso lo vimos ahí en la diapositiva. Si ustedes se fijan, hay una curva, ¿sí? Hay una curva. No es lineal la variación, ¿sí? Pero bueno, ahí ya tenemos cómo podemos ir teniendo valores analógicos en función de la intensidad de la luz. Bueno, si yo quisiera ponerlo en el máximo, ahí está, son 972. Perfecto. Bueno, y ahora ponelo en el mínimo. Ponerlo en el mínimo, en el otro extremo. Perfecto, que sería los 54. Bueno, si yo quisiera controlar el encendido de una lámpara de acuerdo a la intensidad de la luz ambiente, podría utilizar como umbral, ¿sí?, un valor superior a 54. Podría utilizar 100, 150. ¿Sí? Todos esos números son experimentales. Uno tiene que probar, ¿sí? Con qué intensidad de la luz yo quiero que ya se encienda la lámpara. ¿Se entiende? Entonces vamos a agregarle ahora al circuito. Detener a la simulación. Detener a la simulación. Vamos a agregarle al circuito para simular lo que sería una lámpara. Para no complicarnos con poner tantos elementos, vamos a poner un LED. Un LED. Perfecto. Entonces lo conectemos al LED ahí en 2 pines. Muy bien. Entonces recuerden que el LED se tiene que conectar con una resistencia de 220 ohms. Perfecto. Así que ahí, muy bien. Ohm. Ahí está. Perfecto. Muy bien. La arrastremos a la resistencia. Muy bien, ahí tienen para girar el componente, si les queda más cómodo. Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, conectala en... Ahí está. Bien. Ese sería, fíjate cuál es el pin del cátodo. Acércate al pin del LED. Ese es el cátodo, muy bien. Perfecto. Entonces el cátodo lo pones con la resistencia a GND. ¿Sí? Bueno. Y el otro pin lo vas a conectar al pin digital 4, por ejemplo. Al pin digital 4. Bueno, está bien, no hay problema, pero ahí lo podría haber puesto más derecho, digamos. No hay problema, no hay problema. Ahí está. Bueno, entonces, ahora vamos al programa y vamos a controlar con el LDR. Bien, con una estructura condicional, ¿sí?, con un bloque condicional, pero sí y si no, con el otro bloque, porque vamos a hacer que si está muy iluminado se apague y si no, que se encienda, ¿sí?
Bueno, lo que teníamos antes no nos va a servir, porque ya no quiero imprimir, así que separarlo, los bloquecitos, separarlos. Separarlos. Sí, sí, eso, si querés, borrarlo. Borrarlo, no hay problema. Sí, sí, borra todo. Bueno, empecemos entonces con el bloque sí, sí, no. Con el bloque doble. Con ese, perfecto. ¿Cuál sería la condición? La condición sería si el valor leído del LDR, por lo tanto tenemos que ir a un bloque matemático de comparación, ¿m? A un bloque matemático de comparación, que sería el bloque que tiene los operadores de comparación, menor, mayor, ese. ¿M? Bien. Ese arrastralo ahí en la condición. Perfecto. Entonces, la comparación tiene que ser cuando sea el valor mayor, a ver, perdón, razonemos un poquito. Ahí el LDR, cuando se ilumina, tiende a aumentar el valor. Así que cuando sea mayor que determinado valor, lo vamos a apagar al LED. Y cuando sea menor que determinado valor, lo vamos a encender. Da lo mismo plantearlo de una o de otra manera, ¿no? Bien, entonces como ya lo tenés ahí como mayor, entonces pone ahora el bloque de entrada. El bloque de entrada de leer el pasador analógico, ponelo en el primer círculo, ahí. Sí, lo tenés que arrastrar hasta que encaja. Perfecto, ahí está. Bueno, ahora en el segundo pone, sí, A1 está bien, A1. Y lo vamos a comparar con un valor. Perfecto, Claudio, no hay problema. Nos vemos, que andes bien. Bien, entonces ahí pongamos el valor. ¿Se me borró? Sí, porque lo arrastraste. Fíjate con la barra de abajo si no está oculto. No, no, claro, lo que pasa es que lo arrastraste y es muy probable que, sí, que se borró. Vamos de nuevo. No, Vamos de además en nuevo. el código lo estás viendo, ¿no? En el código sí, efectivamente se borró porque ya en el código texto no te aparece. Bueno, pongamos de nuevo la condición. Sería, ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces, el pasador, bien. A1 mayor. Bien, entonces, si es mayor que 100, porque 54 era el valor más bajito y ya con 100 estaríamos, digamos, con luz. O sea, si es mayor que 100, vamos a hacer que se apague el LED. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos que ir a salida para poner el LED en el valor low. Salida, ahí digital, no es el LED integrado porque lo estamos poniendo en el número 4. El integrado es el único pin, el único LED integrado es el que está en el pin 13. Bien, definir pasador a ese. Ahí, pero en baja, ¿no es cierto? En baja porque lo queremos apagar. Y el pin es el número 4. Perfecto. Bueno, ahora hacemos lo mismo en el otro hueco del sí, en el sí no. Definir pasador, ¿sí? Pero con el valor alto. Muy bien. Bueno, y eso es todo, porque eso es lo que yo quiero.
que cuando cambie la intensidad de la luz se apague o se prenda el LED. Así que vamos a simular. Perfecto. Bueno, ahí se ve que está oscuro. Entonces, si nosotros vamos hacia la luz, desplacemos hacia la luz y se va a apagar cuando supere, ¿sí? Perfecto. Bueno, y cuando esté oscuro se va a prender. ¿Se entiende? De esa manera yo puedo controlar el encendido y el apagado de una luz con la intensidad que yo quiera, porque eso lo puedo ir cambiando. Yo le he puesto 100, pero podría ser 200, 300, o sea, 500. Depende de la intensidad que uno quiera para que se encienda la luz o para que se apague la luz. ¿Sí? Bueno, listo. Perfecto. Muchas gracias. Ya podés dejar de compartir la pantalla. Todos estos ejemplos sencillos que yo les voy a pedir que vayamos haciendo, bueno, el que lo haga, lo guarda, así les queda ya como un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a... el siguiente ejemplo ya tiene que ver con un componente que no lo disponemos en el Tinkercad y que lo vamos a simular con pulsador. Así que no amerita que hagamos el refuerzo porque ya vimos pulsador y ya lo hemos repasado la semana anterior. Bien, vamos a aprovechar entonces estos últimos minutitos. ¿Sí? Bueno, ante todo les agradezco mucho a los que están participando y a los que han estado colaborando. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces del material de esta semana para que ya el próximo viernes podamos profundizar un poquito estos temas y plantear el desafío de la semana 3. Voy a compartirles pantalla y vamos a ver los nuevos componentes. ¿Sí? Perfecto. Bueno, los tres componentes que vamos a ver hoy es un actuador, el servomotor, y dos sensores. Uno totalmente nuevo, que es el sensor ultrasónico, y el otro, que es el sensor de final de carrera, en realidad es un pulsador encubierto. O sea, en el fondo es un pulsador. Pero vamos a ver que cuando uno dice sensor de final de carrera, tiene sus pequeñas particularidades, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces empecemos por el servomotor. Bueno, ahí en esa animación, si podemos apreciar qué es lo que tiene adentro un servomotor. Tenemos un motorcito que diríamos que es este que se ve acá, que es el motor propiamente dicho, es el dispositivo que va a producir ese movimiento circular, ¿sí? Que ya en otra clase vamos a estudiar cómo funciona ese motorcito, pero por ahora lo veamos como ya conocemos, un motor que permite ese giro de un eje, y lo que tiene es una serie de engranajes que le proporcionan cierta fuerza a través de la transmisión de movimiento circular
de movimiento circular a circular, ¿sí? No hay transformación de movimiento, sino que transmite a distintas velocidades y por lo tanto aumenta la fuerza. ¿Qué otro elemento vemos acá? Y bueno, vemos una plaquita acá abajo, una placa electrónica, y esto que ven acá, no sé si se alcanza a ver, que ya lo vamos a ver mejor en este video, es un potenciómetro. De tal manera que con el ángulo de giro, porque el potenciómetro está conectado con el eje que hace girar, lo que sería el elemento que va a accionar el motor, la palanquita esa, y en definitiva, entre el motor que hace girar los engranajes, la plaquita que me permite comparar el ángulo de giro del potenciómetro, yo lo que puedo hacer con un servomotor es controlar el giro mediante un ángulo. O sea, yo le indico un ángulo y el motor gira a ese ángulo y se posiciona en ese ángulo. Y diríamos en términos comunes, se clava en ese ángulo. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder mover, queda haciendo fuerza, por decirlo así. Y eso es lo que se utiliza en muchos mecanismos, por ejemplo, de posicionamiento de brazos robóticos o automatismos similares, donde se necesita controlar por ángulo y se necesita que se mantenga la posición del eje con determinada fuerza. Bien, normalmente el ángulo de giro, como dice acá, es entre 0 y 180 grados, ¿sí? No pueden dar un giro completo. Bueno, en este pequeño video vamos a ver cómo está armado un servomotor, ¿no? ¿Cómo se arma un servomotor? Bueno, ahí tenemos prácticamente la base, ¿sí? Sobre la cual se va a conectar este circuito electrónico con algunos otros dispositivos, que es simplemente un comparador y un puente H, que ya vamos a estudiar más adelante. Ese circuito integrado lo que hace es controlar el giro del motor. Y lo controla de acuerdo a la resistencia que tiene el potenciómetro. El potenciómetro va a girar junto con el engranaje del motor y de acuerdo a la posición del eje del potenciómetro es el ángulo al cual se va a detener según la orden que yo le imparta. Así que, como vamos a ver enseguida en la conexión, vamos a tener dos cables para la alimentación del motor y un cable para indicarle con una señal muy particular, qué ángulo quiero que gire. Yo le voy a decir el ángulo que quiero que gire y el motor va a girar ese ángulo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno. Acá les estoy dejando el link en el PDF. En el PDF, obviamente no van a ver el video, pero sí les dejo el link de este video que hemos armado desde el laboratorio donde estamos trabajando con el ingeniero Teixeira, que es muy cortito, pero acá se les explica perfectamente cómo funciona, cómo programarlo, así que prestemos mucha atención a este video y ante todo esperen que comparta el audio. Ahí está, ahora sí. Muy buenas a todos.
En esta ocasión voy a presentar el servomotor. Un servo es un tipo de actuador ampliamente empleado en robótica. A diferencia de otros tipos de motores en los que controlamos la velocidad y sentido de giro, en un servo indicamos directamente el ángulo deseado y el servo se encarga de posicionarse en este ángulo. Típicamente los servos disponen de un rango de movimiento de entre 0 a 180 grados. Es decir, no son capaces de dar la vuelta por completo, de hecho disponen de topes internos que limitan el rango de movimiento. Los servos son fáciles de manejar, ya que ellos mismos realizan el control de posición, que con otro tipo de motores debe hacerse de forma externa. Por este motivo son ampliamente empleados en proyectos como brazos robóticos, robots con patas, controlar la dirección de un vehículo, etc. Ahora desarmemos un servo para ver su interior. Internamente un servo tiene una tarjeta de control que es la encargada de manejar el movimiento. Posee 3 cables de los cuales el marrón es GND, el rojo positivo y el naranja es señal. Los servos se alimentan de 5 voltios de corriente continua y consumen entre 500 y 1000 miliamperes. Para poder mover el servo utiliza un motor de corriente continua y para poder determinar su posición usa un potenciómetro que está unido al motor por una caja reductora. Entonces la tarjeta de control mueve al motor, el motor mueve la caja reductora haciendo que el servo se mueva y al mismo tiempo moviendo el potenciómetro permitiéndonos controlar la posición exacta del servo. Ahora vamos a ver cómo programarlo desde Arduino. Para ello abrimos el Tinkercad y creamos un nuevo circuito. Luego arrastramos una placa Arduino Uno y un microservo desde el panel de componentes hacia el dashboard. Seguidamente conectamos los cables del servo, el cable marrón al pin GND, el cable rojo al pin 5 voltios y el cable naranja a un pin digital de Arduino. En este caso elegimos el pin 3. Por último procedemos a escribir el código que maneje el movimiento del servo. En este caso vamos a hacer uso de una biblioteca que nos proveerá las funciones para manejar de forma simple el servo. Esta biblioteca se llama servo.h y la incluimos mediante la directiva de compilación numeral include. En el Tinkercad basta con elegirla desde el botón Library. Ahora creamos un objeto de tipo servo al que llamaremos miservo. Este objeto lo usamos para darle órdenes al servomotor. Definimos una variable de tipo entera llamada pos, a la que inicializamos en 0. Esta variable la usaremos para indicarle al servo la posición en grados a la que queremos que se desplace. En la función setup usamos el comando attach sobre el objeto miservo, para configurar el pin al que se conectó el cable de señal del servomotor, en este caso el pin 3. En la función loop colocamos el código que deseamos que se repita todo el tiempo,
Primero usaremos el comando write aplicado al objeto miServo para indicarle al servomotor que se mueva a la posición indicada en el valor de la variable pos, luego espera 100 milisegundos hasta que el motor llega a la posición solicitada y seguidamente incrementa el valor de la variable pos. Por último y muy importante es verificar si la variable pos llegó a 180, en cuyo caso debe volver a 0 ya que de otro modo saldría del rango de giro del servomotor. Ejecutamos el código y vemos como el servomotor se mueve gradualmente del 0 al 180, y una vez alcanzado este valor vuelve a 0, y repite el proceso nuevamente. Bueno, perfecto. Espero que se haya comprendido cuál es la funcionalidad que tiene el servomotor. Efectivamente, como mostrábamos ahí, el uso más relevante es para accionar articulaciones dentro de los brazos robóticos, pero podría ser también para accionar alguna compuerta o para accionar cualquier dispositivo que requiera que tenga esa característica de control por ángulo y de mantener la posición, ¿sí? De mantener la posición con firmeza, con fuerza. Bueno, vamos a continuar. El otro dispositivo que vemos acá es el sensor ultrasónico. En esta pequeña animación vemos el funcionamiento de este sensor, que lo que hace es emitir a través de uno de los componentes, que es el emisor, que sería prácticamente un parlante, que se conoce con el nombre de trigger, en inglés, es el emisor, y esa señal de ultrasonido, o sea, es una señal de un sonido, pero de mucha frecuencia que no es audible por el ser humano, y al chocar con otro dispositivo, o con otro, perdón, objeto, rebota, y el otro elemento, el otro componente, que se conoce como eco, que sería el receptor, que es un micrófono, o sea que es capaz de recibir señales de sonido, y lo que se puede medir, como vemos acá, en este esquema de abajo a la derecha, es el tiempo que demora entre que sale la señal, entre que uno emite la señal y la recibe el eco, entre que manda el trigger y recibe el eco. Muy simple, porque hay una función de Arduino, como vamos a ver, que mide el tiempo entre que cambia una señal y otra. Con el tiempo y conociendo la velocidad de la señal, que es una velocidad aproximadamente, la velocidad del sonido, aproximadamente 343 metros por segundo, ¿sí?
Eso traducido a centímetros por microsegundo, que es la unidad que vamos a utilizar, sería 0.0343. Se puede calcular la distancia, que siempre va a ser la mitad. ¿Por qué? Porque la señal recorre una distancia hasta que choca con el objeto y recorre la misma distancia hasta que vuelve, así que es el doble. El tiempo me va a determinar una distancia doble, por lo tanto la distancia real al objeto es la mitad. Bueno, de ahí sale esta constante 0,0172, que si se multiplica por el tiempo, que tiene que estar en microsegundos, nos da la distancia a la que se encuentra el objeto. Bueno, ese es el principio de funcionamiento, y acá tenemos el conexionado, porque hay varios sensores, pero el más usado, el más popular, es el HCSR04. Perdón. Y ese sensor tiene 4 pines. Como vemos, tiene 2 pines de alimentación. Es un sensor que se alimenta con 5 voltios. Lo podemos alimentar desde la salida de 5 voltios del Arduino. Y tiene 2 pines, uno para el trigger y otro para el eco. El del trigger tiene que estar conectado a un pin de estos que están marcados con la tilde de la ñ. El del eco no es necesario, ¿sí? Pero normalmente se conecta a 2 pines, que son los llamados pines PWM, que vamos a ver más adelante cómo funcionan, ¿sí? Pero son los pines que me permiten enviar pulsos. Por eso digo que el trigger es importante que sea PWM, porque se envían pulsos y de acuerdo a la frecuencia de ese pulso, al tiempo que demora el pulso, es la señal que se va a simular. En este caso, la frecuencia de esos pulsos está dentro de los sonidos llamados ultrasonidos, es decir, por arriba de la frecuencia que es capaz de escuchar el ser humano, ¿sí? Bien, acá tenemos el código. Es muy sencillo. Definimos 2 pines que son los que vamos a utilizar, el pin del trigger, el pin 5, que lo usamos como output, y el del eco, el 6, que sería como input. Por otro lado, vamos a utilizar también el monitor serial, por eso lo estamos inicializando, ¿sí? Con serial.begin. Y dentro del loop, lo que hacemos es definir una variable tiempo y una variable distancia centímetros. Enviamos con digital write un valor low al pin del trigger. Eso es simplemente para reiniciar, para ponerlo en 0. ¿Por qué? Porque inmediatamente, bueno, acá este delay, disculpen, el delay es un delay en microsegundos, que tiene que ser, no importa el tiempo, pero muy breve, ¿eh? 2, por ejemplo, puede ser 2, 3, 4, 5, no tiene importancia. Eso es para que quede en 0 e inmediatamente lo ponemos en high por un tiempo un poco más prolongado, 10 microsegundos, por ejemplo. E inmediatamente lo ponemos en low. Entonces, eso hace que por 10 microsegundos se produzca ese pulso
Por eso es importante que sea una salida PWM, que son las que están preparadas para emitir ese tipo de pulsos. Y acá lo he puesto en rojo estas dos instrucciones porque es donde se calcula el tiempo, ¿sí?, en el que el eco detecta el retorno de ese pulso que por 10 segundos estuvo en high. Ese pulso viaja, choca con el objeto, vuelve, y la función pulse in detecta el tiempo entre que el eco, que normalmente está en 0, recibe esa señal, con lo cual se pone en high, y ese es el tiempo que ha demorado en viajar la señal, chocar y volver. Por lo tanto, ¿sí?, hay un material ahí complementario para el que quiera profundizar la función pulse in, ¿no? Pero básicamente le estamos dando el pin, que sería el pin del eco, y le estamos diciendo que detecte el valor high, porque también podemos hacer que detecte el valor low, ¿sí? En este caso se supone que está en low, y lo que queremos que detecte es el valor high que viene del rebote del objeto. ¿Se entiende? Bueno, y con ese tiempo, multiplicándolo por la constante que ya explicamos recién, se calcula la distancia en centímetros. Y lo que hacemos acá es mostrarla por el monitor serial. Bien. Ya el próximo viernes vamos a practicar un poquito con esto, así que es importante que ustedes lo vean, lo repasen, y si lo pueden probar con el Tinkercad, mucho mejor. ¿Sí? Bien, por último, el sensor de final de carrera, que yo decía que es un pulsador encubierto, y efectivamente, porque lo que tenemos acá es un pulsador, como vemos en esta imagen. Ahí está el pulsador adentro de esta capsulita, y se acciona mediante una palanca, o sea, todo el secreto del final de carrera es esta palanca. ¿Sí? Que también puede tener un pequeño rodamiento para que el choque con el objeto que va a interactuar sea más suave, no produzca, digamos, ningún desgaste, ni en el sensor, ni en el objeto con el que choca. ¿Por qué? Porque para estos dispositivos se utilizan normalmente para detectar la proximidad cuando choca con algún objeto, porque se acciona la palanca y se pulsa el pulsador, ¿sí? O también podría ser que el mismo sensor esté moviéndose con un robot, por ejemplo, y cuando el robot choca con algún objeto, se detecta ese choque, ¿sí? Pero final de carrera, el nombre viene más bien de las compuertas que se deslizan, y cuando llegan al final de uno de los extremos, ya sea totalmente abierta o totalmente cerrada, chocan con el sensor y se detiene la compuerta, ¿sí? Por ejemplo, un portón de esos portones corredizos tienen estos finales de carrera en ambos extremos. Bueno, acá en esta animación podemos ver claramente cómo cuando un objeto, ¿sí?, por ejemplo, un objeto que sube y lo desplaza, también en muchos ascensores se utiliza este dispositivo para detectar cuando se abre una puerta, por ejemplo. Bueno, ya vamos a ver el desafío que vamos a plantear ya la próxima clase con este tipo de sensor. Pero el detalle que lo hace diferente de un pulsador común, aparte de la palanca, es que tiene las dos posibilidades de normal abierto y normal cerrado. Que eso normalmente los pulsadores no traen, ¿no? Podría también haber algún pulsador común que tenga las dos posibilidades, pero este puede trabajar como normal abierto o como normal cerrado. Y acá lo vemos en esta simulación.
Hagamos cuenta que estos son LED que se apagan y se prenden. Entonces, en un circuito, ¿sí? Fíjense en que ahí está cerrado y ahí está apagado. O sea, puedo tener circuito normal abierto y normal cerrado. Depende de lo que yo necesite hacer. Bueno. Con esto estaríamos terminando el material nuevo de esta semana. Yo los invito a todos a que revean lo que hemos estado haciendo hoy, ya cuando suba el video, que traten de practicar con el Tinkercad. Todos deberían estar en condiciones ya el viernes de poder hacer un ejemplo con el Tinkercad, así que yo les pido, porque vamos a trabajar la primera hora, reforzando un poco lo que hemos visto hoy. Yo les voy a mostrar los ejemplos, pero después el resto del tiempo quiero que ustedes trabajen en grupos. Así que va a ser importante que asistan la mayor cantidad posible, invítenlo a los compañeros de los grupos en los que están ustedes, porque yo los voy a dividir en grupos, en el Zoom, para que cada grupito trabaje en una sala distinta y puedan empezar con el desafío que se les va a proponer de esta semana. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Si no, ya estaríamos dando por finalizada la clase. A ver si por el chat. Bueno, ahí Agostina me preguntaba que qué es una señal PWM. Bueno, justamente es un tema que lo vamos a abordar más adelante, ¿sí? Pero para que no quede así tan... PWM significa modulación por ancho de pulso. Eso es lo que significa en inglés, ¿sí? Pulse width modulation, que es modular una señal para simular una señal, modular el ancho de un pulso para simular una señal analógica. En muy pocas palabras es eso, pero lo vamos a ver en detalle, ¿no? Perfecto. Bueno, si no hay más preguntas, en los servos se aplica eso, exactamente, sí, Agostina. Ahí en el videíto donde se explicaba el servo, justamente para transmitirle el dato del ángulo, se utiliza PWM, exactamente, ¿sí? Es una señal rectangular, que dependiendo del ancho del pulso, es el valor que se puede interpretar, ¿sí? Ya lo vamos a explicar con más detalle en otra clase, está previsto eso. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Los espero el viernes y traten por favor de sumar a sus compañeros porque la participación durante estos encuentros sincrónicos es muy importante, ¿sí? Perfecto. Nos vemos el viernes, que anden bien, hasta luego. Chao, profe, hasta la próxima. Chao, chao.